All aboard. Ishida tiene un calendario con los días de abril marcados hasta el día 15. Previo a estos días, renuncia a su trabajo, vende todas sus pertenencias y retira sus ahorros del banco. Llegado el día 15, se los deja en un sobre a su madre, sale de su casa hasta llegar a un puente. Mira al vacío y al momento de saltar, unos fuegos artificiales lo asustan y lo hacen cambiar de parecer. Volviendo a casa, marca en su calendario el día 15 y lo vemos caminar con algo en la mano. Pero ahora la película nos lleva al pasado, donde nos contarán los momentos de su niñez junto a sus amigos, jugando videojuegos, comiendo dulces, saltando de los puentes a los ríos y, por supuesto, la escuela. Un día, llega a clase de Ishida una nueva alumna. Le piden que se presente, pero algo raro pasa. No responde, hasta que el maestro le toca el hombro y ella reacciona. Resulta que esta niña, Nishimiya Shoko, es sorda y usa una libreta para comunicarse con los demás, cosa que sorprende a todos. Al principio todo marcha bien. Kawaii y Ueno, amigas de Ishida, la incluyen y esta última hace sus apuntes por ella. El tiempo pasa y para los niños de la clase empieza a ser más complicado seguir apoyándola. Ueno cuenta cómo estuvo distraída haciendo sus apuntes y comienza a ser relegada por ellas. Ishida, al ver la situación, comienza a molestarla y le advierte que si no es más astuta, todos la odiarán. Cuando dice eso, Nishimiya obviamente no lo entiende y le dice, en lenguaje de señas, que sean amigos. Pero Ishida tampoco entiende su gesto y le rechaza, aventando tierra en la cara. En una ocasión, una maestra de lenguaje de señas llega al salón para enseñarles y se comuniquen mejor con Shoko. Pero Ueno lanza una queja. ¿Por qué tendríamos que esforzarnos más de lo que hacemos de por sí? Se pregunta y todos siguen su idea. Excepto una niña, Sahara, que se ofrece a aprender para que Nishimiya sienta más confianza. Al poco tiempo comienza a juntarse con ella, haciendo que Ueno también se burle de ella, de que hable mal a sus espaldas, y aunque eso no pareciera afectarle, Sahara deja de ir a la escuela. Al ver esto un día, Ishida y sus amigos la esperan en el salón, donde en el pizarrón escriben que por su culpa Sahara desapareció. La única reacción de Nishimiya que obtienen es escribir gracias en el pizarrón y todos se van sin decir nada. Esto no es más que el principio de burlas que siguen durante mucho tiempo. Le ponen el pie, rayan la libreta con la que se comunica. Una en particular, y de la que Ishida más se arrepiente, era quitarle el aparato auditivo a Shoko para tirarlo o dejarlo inservible. La broma llegó lejos un día en el que arranca el aparato de la oreja de Shoko, haciendo que sangre y todos se preocupen. A Ishida le llama la atención y en la salida encuentra a Shoko, que le pide perdón por el regaño y de nuevo le pide con señas que sean amigos. Ishida se enoja y arroja su libreta a un estanque. Nishimiya no recoge el cuaderno, quedando sin manera de comunicarse, pero Ishida sí la toma. Llegó el día en que un profesor pasa a hablar con el grupo. Les comenta que la situación de los auriculares es grave porque el precio de estos es muy caro y que si sabían algo de quién podría haber estado molestando a Nishimiya, lo reportaran de inmediato. A Ishida lo ponía nervioso este asunto, pero nadie decía nada, hasta que el maestro alza la voz y lo obliga a confesar. Se levanta asustado y el maestro pregunta a sus amigos si habían visto algo, y todos lo delatan. Ishida, confundido, les hace saber que también eran partícipes, que Ueno y Kawaii hablaban mal de ella, que él no estaba solo en sus acciones y ellos lo saben. Esta acusación hace llorar a Kawaii y deja peor parado a Ishida. Cuando llega a su casa, su madre descubre lo que ha hecho y lo obliga a acompañarla para que pida perdón. Se sorprende al ver todo el dinero del banco para pagar los auriculares rotos y se reúnen con la madre de Shoko. Y aunque Ishida solo vea de lejos a su madre, decepcionada y triste, lo hace pensar, darse cuenta de algo que lo cambia. Descubre el peso de sus acciones, de las consecuencias que eso trae. Desde ese día, a Ishida se le notó más abstraído. Deja de ser el niño alegre que al principio veíamos y comienza a ser blanco de las burlas que antes él ejercía sobre Shoko, haciendo su vida más difícil de llevar. En una ocasión, Ishida encuentra a Nishimiya limpiando su banco de los insultos que seguramente habrían escrito sus compañeros. Confundido, descarga su enojo contra ella. La situación escala y comienzan a pelear. Nishimiya intenta hablar y decirle, estoy intentando. Pero Ishida de nuevo no le entiende. Por más que Nishimiya lo intente, no puede comunicar lo que siente a Ishida. Al día siguiente dan la noticia de que Shoko ya no asistirá a la escuela, ya que ha sido transferida. Ahí termina el pasado de Ishida y volvemos a la escena donde nos quedamos, el 15 de abril, donde Ishida está cargando algo en la mano. Eso que carga es el cuaderno que Nishimiya usaba para comunicarse, que Ishida recogió y ahora quiere devolver. Encuentra a Shoko en una clase de lenguaje de señas y aunque al principio esta no lo quiere ver, Ishida persiste y se lo devuelve. Y en lenguaje de señas le pide que sean amigos. Ahora Ishida entiende la seña que en su momento Shoko hizo. ¿Ser amigos? Esa pregunta se le queda en la mente. Un día baja a desayunar y su madre le agradece por el dinero que juntó trabajando, vendiendo sus mangas y hasta su cama. Y sin cambiar de tono le pregunta, ¿por qué te ibas a suicidar? Ishida se sorprende pero le comenta que ya no planea hacerlo. Su madre contesta que sabe del calendario con las hojas arrancadas. Le pide prometer que no lo haría o quemaría el dinero que había estado juntando durante ese tiempo y que Ishida ahorró, probablemente para compensar el dinero que ella usó el día que fueron a disculparse con Shoko.
Ishida lo promete, pero aún así su madre quema el dinero por accidente y sin más remedio se va a la escuela. Ahora se nos muestra un poco cómo ha sido la vida de Ishida hasta la preparatoria, cómo uno de sus amigos entrando a la secundaria lo hizo ver como un abusador y una mala persona. A Ishida le pesan sus errores y los ha seguido cargando hasta ese momento. Y por eso, en comparación con la primaria, no tiene amigos. Ishida no se concibe como alguien que los pueda tener, él mismo lo sabe. Es la cruz que ha decidido cargar consigo y que le limita a volver a relacionarse con el mundo. Cuando llega a la escuela vemos el recurso más interesante de esta historia. En todas las personas de la escuela, de su clase, incluyendo los que fueron sus compañeros de la primaria, como Kawai, hay una X sobre sus caras, porque Ishida no puede mirarlos a los ojos. Para él, las personas, los amigos, están prohibidos, no puede y no se les debe acercar. Este aislamiento que se ha impuesto no solo le prohíbe los rostros de otras personas, pero también sus voces, sus verdaderas voces, porque cuando ve que alguien habla, él escucha la voz de su cabeza, que altera lo que sea que estén diciendo y escucha juicios, quejas, insultos hacia él. Ishida deja que su culpa sea su voz. De ahí viene la pregunta que se hizo con Shoko y en el receso también. ¿Puedo ser yo amigo de alguien? Específicamente, ¿de Nishimiya? Para mí aquí termina el primer acto. La película muestra mucho en poco tiempo. Nos presenta los personajes y el conflicto que moverá la trama, la redención de Ishida y su lucha por superar la culpa de sus acciones, de las que él no fue el único responsable. Pues se ve como ni la escuela ni el maestro del grupo hicieron esfuerzo alguno para trabajar las barreras con las que una niña sorda se toparía aprendiendo, pudiendo haber intervenido y que el problema no fuera tan serio. Al día siguiente, en la entrada de su escuela, Ishida conoce a Nagatsuka, quien no le quiere prestar su bicicleta a otro alumno que la pide con mucha insistencia. Ishida resuelve la situación dando prestada su propia bicicleta y, como se esperaba, no la volvió a ver. Justo en martes, cuando Shoko toma las clases de lenguaje de señas, esto Ishida lo interpreta como una señal de que no debería visitar a Shoko de nuevo, pero el viento trae el cupón de pan gratis y recuerda cómo ella le había contado que le gustaba alimentar a los peces koi del río que fluye debajo de un puente cercano. Toma el cupón y decide ir. Al llegar, alguien que dice ser el novio de Shoko le impide verla y le dice que se vaya, orden que no cuestiona. Cuando llega a su casa, encuentra a Nagatsuka. Lo ve con sorpresa pues trae su bicicleta, que él mismo buscó hasta encontrarla tirada y se la devuelve. Hasta este momento Ishida seguía viendo en el rostro de Nagatsuka una X, pero este gesto hace que caiga. Ishida ve su rostro, no siente miedo al mirarlo frente a frente, porque la amabilidad de Nagatsuka hace que esa barrera se desvanezca. En los días siguientes, Ishida y Nagatsuka salen con frecuencia. Al principio, se sentía raro. Volver a tener este tipo de interacciones no era muy natural para él. Pero de nuevo, la sinceridad con la que Nagatsuka se acerca a Ishida le da el empuje que necesita para sentirse a gusto con su compañía. Ahora su misma amistad le hace preguntarse a Ishida de nuevo, ¿qué significa que seamos amigos? ¿Necesito requisitos para ser amigo de alguien? Pero Nagatsuka le responde que nadie los necesita, la amistad va más allá de la lógica. Estas palabras lo animan y vuelve a intentar ver a Nishimiya, pero es rechazado de nuevo por la misma persona, Yuzuru, el novio de Shoko. Pero no contaba con que Nagatsuka lo seguiría y que enfrentaría a Yuzuru, armando un escándalo que termina avergonzando a Ishida y huye. Shoko se da cuenta del alboroto y alcanza a verlo correr. Lo alcanza en el puente donde son observados por Yuzuru con su cámara, mientras alimentan a los peces koi. Y es allí donde Ishida le cuenta cómo ha pasado tiempo pensando en lo que significa la amistad y en una razón para verla. Shoko responde que también estuvo pensando lo mismo. Después, Shoko le muestra su libreta para que escriba en ella si quiere hablar. Cuando la abre, Ishida pensaba que iba a leerla y leer las amargas notas que están ahí escritas. Forcejean y termina tirándola al río. Primero Shoko, luego Ishida se avientan para recuperarla y termina dándosela. Sin embargo, Yuzuru había tomado una foto de Ishida tirándose al río y la publica desde un perfil falso, difamándolo y haciendo que lo castiguen en la escuela, pues entrar en esos estanques está prohibido en Japón. Una ocasión paseando por el parque, encuentra dentro de un juego a Yuzuru, que al ver a Ishida le cuenta que fue él quien publicó las fotos. Al escuchar eso, Ishida en lugar de alterarse, se relaja, pues es algo que debió haber esperado al volver a hablar con Nishimiya. Se despide y le dice que vuelva a su casa. Pero al ver que Yuzuru tiene hambre, Ishida lo lleva a su casa, donde conoce a su familia. Cuando es hora de dormir, Yuzuru recuerda la pelea que tuvo con Shoko, quien se había enterado de las fotos y esa pelea fue la razón por la que huyó. Se levanta y decide regresar. Ishida lo alcanza y caminan a su casa mientras Yuzuru le cuenta que huyó de su casa porque peleó con Shoko, pues viven juntos, ya que resulta que son hermanas y no pareja como creía Ishida. Yuzuru sigue confrontándolo por el daño que le hizo a Shoko en la secundaria. Él acepta la responsabilidad de sus acciones, viéndolas como errores que ahora desea redimir. Al llegar a su casa se encuentran con la madre de Shoko, que se acerca a Ishida y le da una bofetada para irse sin decir nada más. Al día siguiente, reunidos en el puente que se ha convertido en un punto habitual,
Ishida pregunta a Nishimiya si quisiera hablar con alguien de la primaria. Ella responde que le gustaría hablar de nuevo con Sahara, la niña que aprendió el lenguaje de señas en ese entonces. Pero esto es complicado porque él no sabe dónde puede estar. En su clase, le pregunta a Kawai si sabe algo de ella, y le da la ubicación de la escuela donde estudia. Decide ir a buscarla y en la estación, Yuzuru trae a Shoko para que la acompañe. Ya en camino al principio, no podían verse la cara, pero Shoko decide romper el hielo mandándole un mensaje de texto, agradeciéndole por el esfuerzo que pone en la situación. Cuando llegan a la estación ni siquiera salen de ella para buscar, pues es Sahara la que los encuentra y los llama. Shoko y Sahara se reúnen de nuevo con mucha alegría, y al parecer Sahara ha estado aprendiendo más lenguaje de señas, en el que le pide perdón a Shoko por haberse ido como lo hizo. Eso no altera el humor de Shoko, pues también está feliz de verla. Entonces Ishida decide dejarlas solas para que conversen, y cuando caminaba por los alrededores, ve a Ueno, su compañera de escritorio en la primaria, repartiendo volantes para una cafetería. Este momento deja sorprendido a Ishida, que se lo cuenta a Nagatsuka y decide ir a visitarla. Sin embargo, Ueno los ve entrar y se esconde intencionalmente. Pero uno de esos días, mientras Ishida esperaba a Nishimiya en su bicicleta, Ueno sube repentinamente y platica con él. Se disculpa por todo lo que pasó en el pasado y le propone volver a salir juntos como antes. Ishida rechaza la invitación. Cuando estaba a punto de ir con Nishimiya, Ueno lo adelanta y llega primero. Comienza a molestarla quitándole su auricular e incitando a Ishida también a hacerlo, pero este se molesta y defiende a Shoko. Ueno, confundida, se burla por la amistad que ellos dos formaron, teniendo en cuenta todo lo que pasó. Ese mal momento hace que Ishida no se sienta cómodo y se despida con la señal de nos vemos, esperando que vuelvan a verse. Al día siguiente, Shoko cambia su peinado, y Yuzuru al notar ese gesto manda un mensaje a Ishida, haciendo que se reúnan donde siempre y la vea. Al llegar, Nishimiya le da un regalo y trata de usar su voz para hablar con Ishida y decirle «me gustas», pero Ishida no entiende lo que dice y ella, avergonzada, huye de la escena. Todo ese momento deja pensando a Ishida, y una ocasión en la que Kawai, su ex compañera de primaria, lleva un peinado diferente, se anima a preguntarle la razón detrás. Ella responde que no es nada especial y es algo que las mujeres hacen porque sí, haciendo que la X caiga de su rostro. Además, Kawai le dice que Mashiba, otro compañero del salón, quiere ser su amigo. Ishida lo mira y su X también cae. Ahora que Ishida vuelve a entablar más amistades, todos se reúnen en el puente de siempre, pero Shoko sigue avergonzada por lo que pasó el otro día y no asiste. Ishida, notando su ausencia, decide organizar una salida a la feria. Una vez ahí, Ueno aparece de la nada, y aunque perturba un poco la atmósfera del grupo, su presencia no afecta lo suficiente como para que Ishida no pueda disfrutar de la salida con sus amigos. Ishida pasa un excelente día. Esa alegría que había sentido alguna vez ahora regresa. Lo hace preguntarse, ¿tengo derecho a esto? ¿Merezco volver a tenerlo? ¿A querer y ser querido? Pero este momento dura poco, pues cuando Ishida y Ueno están solos, ella culpa a Shoko por haber separado al grupo en la primaria. Él no está de acuerdo y se pone como el culpable de todo lo que pasó. Ueno no cree lo que escucha y va rápidamente con Shoko para que suban solas a la rueda de la fortuna. No sin antes que Yuzuru le cuelgue su cámara, de la que descubrirán algo más tarde. Pues al día siguiente, Yuzuru visita a Ishida y le muestra el video de la conversación que grabó cuando estaban solas. En él, se ve como Ueno rechaza hablar con ella escribiendo en la libreta y decide hablar lento para que Shoko la entienda. Y arroja todo su enojo contra ella, diciendo que desde niña la odió y que es su culpa que Ishida se haya quedado sin amigos. Al final trata de hacer las paces con ella, pensando que son dos personas que se odian. Pero Shoko le responde que ella no la odia, pero sí se odia a sí misma. Y cuando escucha esas palabras, Ishida dice que quiere que Shoko se ame a sí misma. Después de esto, en la escuela, Ishida se da cuenta que Mashiba sabe que Shoko era molestada, pero no por quién. Esa información debió haberla escuchado de Kawai, con la que Ishida va preocupado, para que no hablara más de su pasado. Ahí, Kawai se altera y todo el salón escucha que Ishida molestó a Shoko en la primaria. Confrontado otra vez por su pasado y por el juicio de los demás, no puede soportarlo y empieza a sentir náuseas. Se va del salón y estando solo tiene que afrontar una verdad, que él, así como Shoko, se odia a sí mismo. Más tarde todos se reúnen en el puente para hablar con Ishida, incluso Ueno, que fue llamada por Kawai. Ahí ella se disculpa por las cosas que dijo, pero sigue diciendo que Ishida es el único responsable de lo que pasó en primaria. Ueno la confronta diciéndole que ellos fueron cómplices en esas acciones, pero Kawai quiere deslindarse de esa responsabilidad. Entre ellas comienzan a sortear culpas hasta que Ishida no lo soporta y estalla. Se echa la culpa de todo lo que pasó y a cada uno, excepto a Shoko, les dice palabras muy hirientes, haciendo que todos se vayan y terminando de nuevo solo. Una vez solos, Ishida le recuerda a Shoko como si nada pasara, que ya vienen las vacaciones de verano y que sería buena idea salir juntos. Shoko lo mira con una cara triste al ver que se ha quedado solo, pues ella cree que por su culpa, Ishida se ha aislado de las personas que le importan. Ishida y Shoko en su siguiente salida visitan un parque y pasan mucho tiempo juntos. En un momento Ishida se tropieza porque Shoko no la alcanza y cuando se acerca para levantarlo le pide disculpas. Ella siente que su presencia es lo que ha dejado caer a Ishida en el agujero de soledad en el que estaba.
Eso deja pensando a Ishida, que piensa que es la razón de la que Shoko sea infeliz y no sabe cómo reparar ese error. Por eso, en los días siguientes, Ishida comienza a actuar muy feliz, escondiendo la impotencia de no saber qué hacer para que Shoko no se sienta así. Shoko sabe que esa actitud es fingida, y aunque no se lo muestre, resiente demasiado el dolor por el que pasa Ishida. A pesar de todo, Yuzuru y ella lo invitan al cumpleaños de su madre, quien al principio se enoja por verlo ahí, pero con el pastel y la plática de sus hijas, acepta su presencia y deja de molestarle. En esa ocasión ahora lo invitan al festival para ver los fuegos artificiales del próximo martes, cosa que Ishida acepta con gusto. Ya estando en el festival y listos para ver los fuegos artificiales, Ishida y Shoko se quedan solos platicando, y cuando los fuegos artificiales comienzan, Shoko puede sentir las vibraciones que hacen los fuegos artificiales, puede sentirse parte del momento, que dura poco, pues Shoko le dice que tiene que ir a estudiar y se despide. Se despiden usando la seña de nos vemos, que han usado durante toda la película, sino la que muy probablemente signifique adiós. Apenas se va y llega Yuzuru, quien le pide vaya a su apartamento para buscar su cámara pues la había olvidado. Ishida emprende el camino de vuelta y cuando entra al apartamento, ve como Shoko está encima del balcón, a punto de saltar. Ishida grita y corre para salvarla, pero aunque Shoko no la haya podido escuchar y salte, Ishida logra tomarla del brazo y queda suspendida en el aire. En ese momento, Ishida pide a Dios la fuerza que ha necesitado este tiempo para salvar a Shoko, para salvarse a él, para ver el rostro de las personas y escuchar sus voces y hacer las cosas bien. Shoko, al ver a Ishida salvarla, se resigna en su intento y comienza a subir, pero en cambio, Ishida, al no poder sostenerse de nada, cae al vacío. Hemos visto cómo la redención de Ishida no es fácil. Ha conseguido nuevas y reparado viejas amistades, pero no sin antes pasar por el juicio que otros ejercen en él por sus acciones. Ishida sabe que lo que hizo es horrible y siente que merece ser insultado y castigado por lo que hizo, y cuando algo bueno le pasa, como en la feria, se pregunta siquiera si tiene derecho a volver a ser parte de un grupo de amigos. En este acto también aparece la que podría considerarse la antagonista de la historia. Bueno, pues en contraste con Ishida, ella ve en Shoko la culpable de la separación del grupo y de la desgracia de Ishida. Esa culpa se nota todavía más cuando todos se sortean la culpa por haber hecho sufrir a Shoko. Al recordarle sus acciones, creo que Ishida siente tanta repulsión de sí mismo que es capaz de alejar a todos de nuevo. Se odia tanto que él mismo destruye las relaciones que construyó. Pero Shoko, en cambio, cree que ella es la razón de que se quede solo. Ese sentimiento culmina en su intento de suicidio, pues ella cree que sin ella, la vida de Ishida dejaría de estar en ruinas. Así ambos, Ishida y Shoko, sienten culpa por hacerle daño al otro. Sin embargo, ninguno de los dos comprende esto. Ishida aún no comprende que para enmendar su error tiene que escuchar la voz de la persona que dañó en el pasado. En el hospital, donde Ishida se encuentra inconsciente, Yuzuru espera junto a su mamá para pedirle disculpas a la madre de Ishida. Mientras tanto, Ueno confronta a Shoko y la culpa por haber lastimado a Ishida, pero su madre interviene y empieza a pelear con Ueno. Son detenidas por la madre de Ishida. Shoko, al verla, se disculpa y llora por el daño que causó. En otro día, Nagatsuka intenta visitar a Ishida y al llegar al cuarto, ve como Ueno le cierra la puerta en la cara a Nishimiya, que esperaba entrar. Al no poder entrar, deciden platicar ellos dos solos, y es ahí cuando Shoko le cuenta que se siente culpable por ser la responsable de destruir lo que Ishida construyó. Pero Nagatsuka la tranquiliza, diciéndole que Ishida sigue siendo su amigo, no importa qué. Esas palabras animan a Shoko, y ahora ella quiere mostrarle que sigue teniendo a gente que le importa y lo aprecia. Shoko se propone entonces hablar con todos para explicar lo que pasó, pero ahora sin culparse por lo sucedido. Todos lo toman bien, y aunque Ueno sea la que más resistencia opone para hablar con ella, con el tiempo cede. Pero un día, mientras duerme, Shoko tiene un sueño en el que Ishida se despide de ella, lo que la despierta y sale de su casa para ir al puente acostumbrado. Ahí llora de desesperación. Justo en ese momento, Ishida despierta, sale del hospital y corre también hacia el puente. Ahí los dos se encuentran y conversan. Ishida se disculpa por haberla lastimado en el pasado, algo que no había hecho en todo este tiempo, y también por no haber entendido el dolor que le causaba a Shoko verlo hacerse daño, tanto que tomara la decisión de terminar con su vida. Shoko también se disculpa con él por no haber cambiado, porque si ella no estuviera, Ishida no estaría lastimado. Ahora Ishida entiende ese dolor del que habla, entiende que él y Shoko se sentían de la misma forma. Los dos cargan culpas que no los han dejado avanzar. Esa culpa que siente ahora no la interpreta como algo que le haga merecer la muerte. Al contrario, ahora Ishida está decidido a cambiar. Con la ayuda de Shoko, quiere empezar a vivir. Los dos ahora se entienden mutuamente y pueden empezar a cambiar sus vidas. Cuando sale del hospital, le da las gracias a Ueno por haberlo cuidado ese tiempo, y ella le revela que puede hacer un esfuerzo para comenzar a llevarse bien con Shoko. Se llega el día en el que tiene que ir a clase, justo en el festival cultural, e Ishida, aunque cambiado, se siente nervioso por afrontar el mundo. Caminar por los pasillos se siente peor que antes, pero ahí está Shoko, que lo lleva de la mano, ayudándolo a enfrentar ese miedo. Abren la puerta de su salón y todos se sorprenden al verlo.
Esas miradas y voces hablando de él lo incomodan y decide irse, pero sus amigos lo alcanzan y le hacen saber lo preocupados que estaban por él. Entonces Ishida, decidido a cambiar, afronta sus errores y les pide perdón por lo que hizo. También aparece Ueno, que a pesar de seguir teniendo una actitud fuerte hacia Shoko, se ve como ha aprendido un poco de lenguaje de señas. Mientras están todos reunidos, Ishida les pide un favor: pasar el festival juntos, como aquella vez en la feria. Y estando fuera, en compañía de sus amigos, aunque al principio asustado, se siente listo para afrontar el mundo, destapa sus oídos para escuchar las voces de las personas disfrutando el festival, abre los ojos y levanta la mirada para ver el rostro de las personas a su alrededor, y rápidamente, todas las X caen. De pronto el mundo, junto a todas sus posibilidades, deja de estar prohibido y se abre listo para que Ishida vaya y lo reciba, para que pueda comenzar a vivir. Ishida llora y la película termina. Cuando vi por primera vez esta película pensé que trataba sobre la redención de Ishida, y es cierto en parte, pero pasé por alto el que yo creo es el tema principal, la razón de esa culpa, del conflicto entre Ishida y Shoko, que es el no entender al otro. Esta película habla de las consecuencias que eso trae consigo. Desde los flashbacks en la primaria, se nos muestra que Ishida no entendía ni las palabras ni las señas que Shoko hacía, y en el presente sigue sin entender cómo hacía sentir a Shoko toda esta situación. El objetivo y lo que Ishida logra a lo largo de la película es enmendar el error de no escuchar el mundo a su alrededor. Y un detalle pequeño pero relevante que construye ese discurso es el nombre de la película: Koe no Katachi, la forma de la voz. Koe es voz en japonés y se parece a la palabra koi, peces que simbolizan en Japón amistad o amor, y son los peces que alimentan desde el puente que vemos durante toda la película. La relación de las dos palabras no se me hace casual, es como si Ishida y Shoko, a través de su amistad, trataran de encontrar la voz del otro. Pero no entendamos voz literalmente, como el producto de nuestros órganos del habla, sino lo que el otro quiere decir o expresar. A lo largo de la película, ambos tratan de entenderse el uno al otro, y cuando eso sucede, Ishida se siente listo para afrontar el mundo. Este fue el resumen de La forma de la voz. No olvides darle like y suscribirte a Sociedad Mokoi para más videos.